principio, si querés, como para arrancar, contarnos, bueno, cómo surge el libro, cuál es el interés de publicarlo y también la actualización de esta segunda edición. Sí, bueno, el libro en realidad surge junto con Poder y Desaparición. O sea, este es un texto que era un mismo texto, o sea, era parte de un solo libro que por razones técnicas, editoriales, por decisiones no personales, sino de otro orden, no salió junto. Entonces, quedó como un libro que se publicó después y aparte. En Poder y Desaparición yo trabajaba principalmente la responsabilidad del Estado y las formas de lo represivo durante el terrorismo de Estado, o sea, en la desaparición forzada. Y este, que es el libro que, digamos, el texto que hacía contraparte con el otro, es donde trabajaba la guerrilla y en parte también la sociedad civil. ¿De qué se trataba? Se trataba de mostrar que este fenómeno que existía en el Estado y que se explicaba a partir de una matriz de carácter autoritaria, no es algo aislado de lo que estaba ocurriendo en el conjunto de la sociedad, y que esta matriz de carácter autoritario estaba también presente en los partidos políticos que habían sido parte del largo proceso de intervención militar en la política y que también tuvieron participación importante en el golpe del 76. Entonces, por un lado estaba esto, y por otro lado, mirar también en aquellas organizaciones que se planteaban desafiar este autoritarismo, o sea, contraponerse a este autoritarismo, mostrar cómo en algún punto lo lograban, pero en otro punto también reproducían parte de esta matriz autoritaria. Entonces, de lo que se trataba era de hacer un análisis crítico de esa experiencia y de ver cómo se había manejado la política y cuáles habían sido las limitaciones que no podríamos decir que habían llevado a la destrucción y que habían llevado a la tragedia que luego se desencadenó, pero que habían tenido que ver con esa tragedia, es decir, porque claramente la responsabilidad principal es del Estado. Sin embargo, había habido una forma de pensar y de practicar la política que había facilitado el desencadenamiento, digamos, primero el ascenso de la violencia y luego el desencadenamiento el aniquilamiento final. El libro surge de esto y es esa la idea. A partir de que yo escribí este libro, un poco esta relación entre política y violencia ha sido uno de los ejes de todo mi trabajo posterior, y tiene que ver con el hecho de que pienso que esta relación es una relación fundamental para la comprensión de los fenómenos políticos. Entonces, bueno, la primera publicación del libro tiene que ver con aquella idea, y en el propio título se está tratando de mostrar esta relación difícil, pero al mismo tiempo incluyente y excluyente de política y violencia, ¿no? Esta relación ambivalente, podríamos decir, entre violencia y política. Y bueno, y posteriormente yo seguí trabajando esta relación ya en lo que es la organización de la globalización y de las formas de poder político contemporáneos. Volviendo al análisis como de la década, ¿cómo pensar la responsabilidad sin caer en estos lugares de dos demonios, ¿no? Y también si pensás que con estos 30 años de democracia ha permitido poder repensar esta situación sin justamente caer en esas viejas dicotomías que se intentaron plantear, ¿no? Bueno, yo creo que la política demonizante, sea de 2 o de 25 demonios, no es política, o sea, es otra cosa, que hay que evitar estos relatos de carácter infernal. Me parece que de lo que se trata es de ver cuáles son las claves políticas de los fenómenos. Entonces, me parece que los actores políticos tienen
siempre una responsabilidad con respecto a la acción que emprenden. Y ese es el sentido de este análisis crítico, ver cuál es la responsabilidad de esos actores políticos, de los cuales yo formé parte. O sea, quiero decir, no estoy haciendo una crítica que me excluya, sino que estoy haciendo una crítica que me comprende. No quiere decir tampoco que esa sea la única posibilidad de mirada crítica. Creo que puede haber distintas miradas críticas, distintos ángulos, etc. Yo no pretendo hacer una historia de aquellos acontecimientos, sino que creo que lo digo es un ejercicio de memoria, es decir, miro desde un ángulo específico. Entonces, creo que está claro que en lo que sucede en Argentina, no solamente desde los 70, sino si tomamos todo el siglo XX, hay responsabilidades muy diferenciadas. El Estado funciona casi invariablemente como el lugar de diseminación de la violencia y de reproducción de una matriz autoritaria, pero esa matriz autoritaria permea los distintos ámbitos de la sociedad. Entonces, me parece que todos los actores tienen responsabilidades, pero las responsabilidades no son las mismas, son responsabilidades diferenciadas. Ahora, es importante que cada uno asuma las responsabilidades que le caben, porque eso es lo que permite procesar la experiencia y transmitirla. Y permite, transmitirla me refiero socialmente, permite hacer de esa experiencia otra cosa. Entonces, yo creo que el fenómeno, digamos, lo que es importante es esto. Por eso creo que vale la pena hacer este ejercicio crítico, en lugar de una mirada, por ejemplo, heroica, que no serviría para nada, que lo único que permitiría es inventar unas figuras que nunca, en la medida en la que se construyen como heroicas, nunca tienen densidad política, no permiten esto de lo político, que es mucho más de carne y hueso, y por lo tanto que tiene claroscuros necesariamente, y que es importante que así sea. Entonces, me parece que el fenómeno es ese, el sentido es ese. Y claramente creo que en el momento actual, estando en una democracia que tiene todas las potencialidades que tiene esta democracia, pero que también tiene limitaciones, que es necesario pensar hacia dónde avanzar, cómo reorganizar, etc., me parece que la reflexión sobre estos elementos es fundamental. Tengo una pregunta y sigo sobre este punto. Imagino que, y me parece que lo contemplás en los dos libros, tratar de, porque hay una tensión en esto de marcar todas las responsabilidades y tratar de pensar aquellos años con toda su complejidad y al mismo tiempo no caer en una diseminación de responsabilidades que termine siendo, bueno, en definitiva como todos los responsables de la dictadura militar, se pierda lo específico del genocidio y de las prácticas represivas del Estado que tiene además cuestiones muy específicas, no es cualquier Estado. Es Estado con prácticas, si se quiere, anteriores, pero que adquieren en ese momento algunas cuestiones muy específicas que hay que poner también que hay que recuperarles, hay que poner el foco ahí. ¿Cómo ves esa tensión? Bueno, yo coincido completamente con vos en que ahí hay un estado muy particular que hay que distinguir de lo que es previo y de lo que es posterior, que claro que nada surge por generación espontánea, ¿no es cierto? Pero que hay que distinguir, y yo creo que el golpe del 76 implica un corte importante, implica como una entrada en otra cosa, que es esto que se ha dado a llamar, a mi juicio muy correctamente, terrorismo del Estado. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es un Estado que intenta el control de la sociedad a través de un proceso de diseminación del terror con la desaparición forzada como política del Estado, ¿no? Y a nivel nacional, y que conecta las redes legales e institucionales con estas prácticas clandestinas que están siendo realizadas por las propias redes legales. Ahí hay un corte, hay una distinción. Yo no estoy de acuerdo con esta idea de ampliar el concepto, extenderlo. Creo que está claro que tiene conexiones, ¿no? Previas y posteriores, pero tiene que ver con un momento específico que me parece que es importante señalar la particularidad. Ahora, creo que para que ocurra un fenómeno como esto nunca ocurre de manera aislada de la sociedad, sino que un estado de estas características es sostenido también y reproducido por la sociedad. Entonces, hay
interacción, hay una conexión, hay una retroalimentación entre Estado y sociedad. Y ahí es donde vemos todas las responsabilidades que cada vez son más claras de otros sectores sociales. Claro. Pensamos en partidos políticos, pensamos en sectores empresariales, en la iglesia. O sea, hay muchos sectores que han tenido una participación que no es la misma, pero que implica una participación y un sostenimiento de esto. Y me parece que ciertas lógicas de carácter autoritario están diseminadas en el conjunto de la sociedad. Esta idea de pensar que que la sociedad se divide en dos y que hay unos que son los con los que yo estoy y hay otros que son muy peligrosos y a los que hay que matar, ¿no? Esta idea bélica de la política creo que estaba muy extendida en la sociedad y que penetra también en las organizaciones armadas. Me quedo con esta última parte, esta concepción bélica, amigo y enemigo. Viste que un cuestionamiento que se le hace al gobierno actual, al proceso político actual, al kirchnerismo, es que retoma esa mirada sobre la política, de pensar en clave amigo y enemigo. Digamos, ¿ves algún vínculo entre aquella concepción política y la actual? A ver, no. Yo cuando hablo de concepción bélica lo que estoy diciendo es que estás pensando que hay que matar al otro, que hay que eliminarlo. Eso no está en el escenario político de Argentina actual. Entonces, cuando hablábamos de concepción bélica, tiene que ver con esta frase tan extendida en Argentina y en aquella época muy común, es hay que matarlos a todos, ¿no? Y que tiene que ver con prácticas concretas. La concepción bélica está instalada desde antes. Tiene que ver con el bombardeo sobre Plaza de Mayo. Ahí hay una concepción bélica. El otro, en este caso, es un sector del pueblo, lo bombardeás. O sea, hay que matarlo, hay que eliminarlo. No es que te peleas políticamente, no es que tratás de ganarle la elección, no es que tratás de ganar espacios, sino que es que lo vas a matar. Me estoy refiriendo en términos literales. Esa concepción bélica en los 70 era muy extendida. Me interesaba pensar algo que planteas en el libro que tiene que ver con destacando la especificidad de la violencia estatal durante la dictadura, pero pensar otras violencias que se continúan post-dictadura, que uno ve que tiene muchas semejanzas con aquellas prácticas de la dictadura, y pienso en la violencia en las cárceles argentinas. ¿Cómo ves ese vínculo entre las prácticas actuales que adquiere el Estado en algunas de sus instituciones, con aquellas prácticas, y en el campo de las ciencias sociales, si ese debate todavía no emerge, digamos? Diría rápidamente, tenemos muchas reflexiones sobre la dictadura, sobre la violencia estatal durante la dictadura, y poco sobre la violencia actual. Exactamente, por eso yo te decía que me parece que este tema de la relación entre la política y la violencia es un tema fundamental hoy. ¿Por qué? Hay todo un relato que se construye a partir de lo que se dio a llamar el tránsito a la democracia, según el cual parecería ser que la violencia estaba presente en la política allá, en los 70. Es algo que hemos superado y estamos en otra cosa. Y esto es por completo falso. Esto, claro, habría que ver, habría que analizarlo a profundidad, pero tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, por un lado, con la terrible derrota política que viven los movimientos populares en los 70. Y que de alguna manera se lee también como una desacreditación a cualquier forma de violencia resistente. Y tiene que ver, por lo tanto, con recuperar la idea de que la única violencia legítima es la del Estado. Y esta es la idea de Max Weber. En este tránsito a la democracia, el discurso se desliza en esa dirección. Entonces, la única violencia política legítima es la del Estado, y cualquier otra es una transgresión a las reglas del juego. Yo creo que ahí hay una distorsión que sustrae el componente violento de la política, en particular del Estado, que aún desde el derecho implica un núcleo violento. Pero creo que además sustrae el hecho de que, como hemos transitado de un modelo político del mundo bipolar a otro, que es el del mundo global, sustrae las enormes violencias que hay en este mundo global.
una de las cuales es la guerra antiterrorista, la llamada guerra antiterrorista, que habilita cualquier forma de intervención militar y violenta en el planeta, produciendo víctimas por lo general de carácter civil, sin que esto sea reclamado por nadie. Por otro lado, habilita la lucha contra el crimen, que termina, que se traduce en estas prácticas fuertemente represivas y de carácter punitivo. Esas son violencias que están actuantes. Y hay una tercera forma de violencia que está actuante en el momento presente y también en los distintos países, porque tiene que ver con políticas de carácter global, que es la que se ejerce contra la población originaria, contra migrantes, contra estos excluidos, estos sectores sociales que son excluidos del orden actual. Entonces, todas esas son violencias que están actuando en el momento actual y que es importante identificar y luchar en contra de ellas. También haces una reflexión en el marco de lo que es la memoria y cómo este periodo también hay una especie de contradicción entre rescatarlo como una memoria individual sin tener esta base de una parte más social, y en este último tiempo también vemos que se van recuperando como memorias individuales. También hubo como 3 momentos en la recuperación por parte de los hijos, aparecieron hijos que empezaron a recuperar la memoria individual de sus padres. Bueno, un poco cómo analizas esto y cómo se puede llegar o no a desprender lo individual de lo social. Yo creo que la memoria siempre es colectiva, o sea que estamos hablando de procesos que se vivieron colectivamente y que también, por lo tanto, hemos pensado e interpretado colectivamente, aunque parezca un libro que lo firma una persona, pero en realidad son procesos de elaboración que son colectivos. Me parece que pasa también en el caso de toda esta producción literaria, principalmente de ficción que han desarrollado en esta memoria de segunda generación, los hijos y demás. Creo que hay también ahí, uno puede identificar desde distintos ángulos, porque no es para, cuando hablo de colectivo no quiere decir que se repita, quiero decir que desde el ángulo que sea que lo abordes, es siempre un pensamiento que está elaborado con otros, como todo pensamiento en realidad, pero sobre todo un pensamiento que gira en torno a procesos que han sido vividos colectivamente. Me parece que en el caso de hijos también se ve esto y que se ve una diferencia en cómo se establece la memoria una generación después y que eso aporta elementos nuevos, diferentes y sobre todo permite ver cómo se está procesando esto en la generación que queda, ¿no? Antes mencionabas también las distintas participaciones de los partidos políticos. Quizás una de las deudas de esta democracia, que ahora se está quizás puntualizando un poco más, es la complicidad civil, ¿no? Hablar de un golpe cívico-militar, eso también reflexionás en la complicidad de los partidos políticos, ¿cómo ves también qué pasó en estos años? A mí con esto del golpe cívico-militar me pasa lo mismo que decíamos recién con de dónde empieza el terrorismo de Estado. Yo tiendo a tratar de utilizar categorías que me permitan hacer distinciones. Entonces, yo creo que el terrorismo de Estado como tal, con las características que nosotros, con las características con las que se lo ha definido, digamos, es del 76 al 83. Luego hay continuidades en las dos direcciones, pero es ahí. De la misma manera creo que el golpe es un golpe militar. O sea, no hay golpe que no haya sido sostenido por sectores civiles, esto es así. Pero creo que la responsabilidad del golpe y de esta política de la que estamos hablando recae principalmente en las Fuerzas Armadas. Yo lo sigo llamando golpe militar, que como todo golpe militar tiene apoyos en sectores importantes de la sociedad civil, en los sectores poderosos de la sociedad civil. Las Fuerzas Armadas, de alguna manera, lo que hicieron a lo largo del siglo XX en Argentina fue asumir el rol del Estado. ¿Para qué? Para permitir, para hacer viable la producción y reproducción de un Estado cuyas clases dominantes no tenían la capacidad política para establecer hegemonía. Entonces eso es lo que ha estado ocurriendo, de manera que todo golpe militar ha estado apoyado, se apoya en y es apoyado por estos sectores económicamente dominantes dentro de la estructura social argentina. Pero yo creo que el golpe es un golpe militar.
Por mi parte, la última. Al final propones una serie de interrogantes. Perdón, Sí, disculpa. ¿Y sabes por qué te digo? Porque si no todo empieza a diluirse y no queda claro nada. Creo que era un poco tu preocupación. Todo parece que todo es igual que todo. No, no es todo igual que todo. El golpe del 76 establece una ruptura. Y establece una ruptura decisiva. Inaugura una etapa en la sociedad argentina que es claramente distintiva, ¿no? A mí me parece que de ninguna manera se puede homologar la AAA con lo que pasa después del 76. Claro que la AAA opera secuestrando personas, claro que la AAA está protegida por el aparato estatal, pero es un fenómeno diferente. De la misma manera, me parece que la responsabilidad del golpe es de los milicos. Es principalmente los milicos. Están apoyados, pero es de ellos. Es esa institución la que se tiene que hacer cargo, porque además es esa institución la que ha estado de una manera creciente a lo largo del siglo XX desplazando del espacio político a otros sectores, a veces por pedido de esos propios sectores, y asumiendo este lugar del Estado. Entonces, ¿a quién le cabe la responsabilidad? A ellos. Y es en ese sentido que habrá golpe militar. Y ahí los grandes sectores empresariales que se fueron más que beneficiados. Son sus socios. Son claramente sus socios. Siempre lo fueron. En el del 66, en el del 55, siempre fueron los socios. Por eso estaban encantados con que los militares dieran los golpes. Inclusive en algunos casos les pedían que dieran los golpes, ¿no? Perdóname, lo interesante de la figura cívico-militar es que, porque digo, la responsabilidad social en torno a los golpes siempre recae sobre los militares. Sí. Está muy bien que así ocurra. Pero ese otro sector, que como recién decía, siempre fueron los socios de los militares, sí, es un sector que queda un poco diluido en esa mirada sobre responsabilidades. A tal punto, en términos judiciales, excepto algún caso muy particular, ni siquiera fueron ninguna vez a tribunales a dar alguna explicación sobre ese tema. No, yo estoy de acuerdo en eso. Ellos tienen una responsabilidad, pero es una responsabilidad diferente. Yo creo que es una responsabilidad diferente. Que en esto que decías de cómo establecer las distinciones, me parece que es una responsabilidad diferente. Sí la tienen. Ellos se benefician de todo esto y en muchos casos deciden mirar para otro lado y en algunos casos aplauden directamente lo que está ocurriendo, la política represiva. Pero me parece que es distinto la ejecución de esto que esta posición del socio, ¿no? Me parece que son lugares diferentes que yo distinguiría. Y me parece también que el fenómeno de la participación de estos sectores que se beneficiaron del golpe militar no se resuelve por los procesos judiciales, que hay fenómenos acá que hay que pensarlos más allá de lo judicial, no porque lo judicial no tenga sentido, pero excede lo judicial, porque mira, vos tenés todo este sector que podríamos decir que fueron sus socios, ¿no? Pero tenés otros sectores muy importantes de la clase media, muy importantes, que también estuvieron de acuerdo y que aplaudieron y que lo que querían era orden. O sea, hay un periodo muy largo en el que el golpe militar tiene un apoyo social muy grande. Entonces, eso no lo resolvés en términos jurídicos, lo tenés que resolver políticamente. Es en ese sentido que yo haría las distinciones y pensaría que, así como creo que los juicios son fundamentales, me parecen fundamentales los procesos de juicio, creo que no todo se resuelve con los juicios. O sea, que tenés que plantearte otras cosas. Por mi parte, la última en relación a las Fuerzas Armadas. Sí. Porque a partir del caso Milani, que nos interesa para esta entrevista, hay como una discusión sobre qué rol de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas al servicio de determinado proyecto político, de desarrollo de una sociedad. ¿Qué hay que hacer con las Fuerzas Armadas hoy, digamos? ¿Cuál es tu opinión, tu visión sobre eso? ¿Cómo ves ese debate? Mira, yo creo que el papel de las Fuerzas Armadas ha cambiado en el contexto global. O sea, el papel que tenían las Fuerzas Armadas en los años 70 dentro de los Estados-Nación ya no es el papel que pueden tener en la actualidad. En la actualidad, el fenómeno principal militar ocurre en el ámbito supranacional. O sea, el poder militar de este orden global ocurre en el ámbito supranacional. De manera que las Fuerzas Armadas a nivel nacional son cada vez más desplazadas al ámbito de lo policial, de funciones policiales o de funciones de apoyo, porque
no tiene, digamos, las relaciones entre los estados han cambiado, el papel aquel que tenían de protección de la soberanía cada vez tiene menos sentido en esta organización global. Entonces yo creo que ha cambiado lo que se pretende de las Fuerzas Armadas en el modelo global y por lo tanto lo que se puede esperar dentro de los estados. Yo creo que en el kirchnerismo ha habido una política muy interesante en relación con las Fuerzas Armadas, que ha sido esta idea de como reorganizarlas y repensarlas en funciones de carácter más de mayor conexión con lo social, en fin, de mayor claridad con respecto a sus funciones, etc. Entonces, creo que es fundamental hacer eso, creo que es fundamental toda la formación en la dirección de derechos humanos y demás que se ha dado en los últimos años hacia las Fuerzas Armadas, justamente por esto, porque hay una tendencia a un desplazamiento de las Fuerzas Armadas a funciones de seguridad interior. Entonces, creo que es muy importante esto, digamos, la formación política y la formación en derechos humanos de los sectores militares.